Comenzá a prepararte para el verano en Óptica Estela Kinchuk porque tienen la temporada multifocal 2x1. Con la compra de un multifocal te regalan otro multifocal de sol. Así que llevas 2 y pagas 1. Óptica Estela Kinchuk, Montevideo, Punta del Este. Bien, a ver si tienen preguntas concretas, panelistas. Pepe. Sí, diputado, el núcleo duro de personas en situación de calle ha crecido bastante últimamente. ¿Cómo se va a trabajar ese tema y sobre todo por el debate que se ha planteado en cuanto a internación compulsiva? Bien, José, esto sabéis que es uno de los temas prioritarios que lo hablamos con Daniel Martínez. Como tú decías, aumentó un 17% las personas en situación de calle y no requieren de una sola medida. Porque las 2.039 personas que están en situación de calle hoy, fíjense que casi el 60% o más, 65% tiene consumo problemático de sustancias. Casi la mitad, un 36-39% han sido personas privadas de libertad. Y esto, cuando sumamos por rango etario, aumenta casi un 60%. Y son personas con mucha complejidad en la vulneración que tienen. O sea, que no pasa por cuestionar los indicadores de qué es estar por debajo de la línea de la pobreza. Es como que tienen otra naturaleza. Tienen otra complejidad mucho más. Son 2.000 personas. Pasamos de hoy de una situación de estos problemas estructurales tienen que ser abordados en diferentes acciones. Asistir a esta población. ¿Eso no es concreto? Esto es Ministerio de Desarrollo Concreto. Es una responsabilidad salud hoy. Mental, como lo vienen, pero va de la mano de salud mental para resolver y atender. De hecho, está el claro compromiso de instalar 25 centros en el próximo quinquenio de atención a la rehabilitación concreta. Esto es una demanda que saben que la población tenemos y sobre todo familiares y sobre todo que son madres con personas que están pasando una situación de consumo problemático de sustancias donde requieren un gran dispositivo de atención en la rehabilitación y eso tiene que ver mucho con personas que después están en situación de calle. Entonces, esa es una medida concreta que vamos a instaurar en los próximos años. Bien. Si nos toca gobernar, también vamos a tener una atención mucho más coordinada con la DINALI, que prevé todo lo que tiene que ver el egreso y las condiciones de las personas privadas de libertad. 9 de cada 10 de estas personas son hombres totalmente desvinculados del sistema educativo y laboral. Vamos a fortalecer no los refugios solamente, sino algunas experiencias que se están desarrollando hoy que tienen que ver con generar autonomía a través de soluciones de vivienda y de trabajo, porque altísimo porcentaje de esta población también tiene muchas vías de salida. Pero es uno de los temas que sí vamos a priorizar como tal en la próxima Verónica. gestión. Me gustaría saber si está conforme con, respecto a cómo se trataron los temas de género en la campaña, concretamente del Frente Amplio, y se leyó el documento que en estas últimas horas las mujeres de la coalición Compromiso por las Mujeres sacaron a luz, que tiene mucho que ver con algunas cuestiones que ha hecho el Frente Amplio y que sin embargo, bueno, tal vez en la campaña no se han capitalizado de esa forma. Bueno, eso que tú decís, Verónica, sí, para nosotros lo leímos el documento. Sí, lo que podemos decir es que en nuestro programa de Frente Amplio, en cada una de las acciones de gobierno, las políticas de igualdad de género han sido un eje de prioridad con acciones afirmativas que han permitido dar cuenta hoy de que la desigualdad que hoy tenemos más marcada tiene que ver con la desigualdad de género. Fíjense, un indicador nada más, que 1 de cada 2 mujeres en el Uruguay no está vinculada al mundo del trabajo. O sea, es de los desafíos más importantes que tenemos. El Frente Amplio lo tiene como de los ejes prioritarios. Ustedes han escuchado lo que tiene que ver extender los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género. La puesta en marcha, el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es un eje y es una inversión que nuestra fuerza política hizo en estos 5 años, invirtiendo más de 700 millones de dólares a lo largo del quinquenio, que hoy requiere también un rediseño diferente. Y veo con muy buena noticia que este compromiso, pero hay una diferencia sustantiva, Verónica. Bien. Los compromisos en las políticas de género no tienen que ser solo de las mujeres, tienen que ser de hombres y mujeres y de todo el país. Es la única manera que vamos a quebrar desigualdades y en el programa que tiene que ver con el programa del acuerdo, quizás más de la oposición, no me gusta decir el acuerdo multicolor, sino el multipartidario que tiene la oposición, hay pocas menciones a las políticas de género de forma afirmativa, pero vemos con muy buen que las mujeres ayer hayan firmado ese compromiso,
pero nos llama la atención que en el otro documento, que es el que está firmado por la fuerza política, quizás no hay mayor impacto, y por eso decimos que los compromisos no pueden ser de las mujeres ni unas contra otras. Bien. Tiene que ser del país, comprometiéndose a mejor empleo, mejor sistema nacional integrado de cuidados, porque el cuidado no puede ser una responsabilidad solo de las familias. La familia es el eje, la primer lugar de estructuración social, de afecto, pero el cuidado tiene que estar garantizado por el Estado, y en el otro documento no hay una mención al fortalecimiento del sistema de cuidados. Y hay otra cosa que también, no solamente como médica, como quien manejo lo que son políticas públicas, tampoco hay mención a los derechos en salud sexual y reproductiva, que es un derecho humano que tiene que estar garantizado por el Estado con una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero eso ya está, ¿por qué tendría que haber mención? Pero cuando uno se compromete a mejorar, si usted ve el programa del Frente Amplio, a mejorar todo lo que tiene que ver, Victoria, las políticas de salud sexual y reproductiva, a fortalecer la implementación de los programas y la atención a las mujeres por interrupción voluntaria del embarazo, que los tenemos en todo el país, pero a veces no es lo mismo acceder a un servicio estando en un lugar u otro. En el documento de las mujeres está, ¿no? Habla de la salud reproductiva. Mira, yo, Verónica, lo tengo acá para leer en profundidad. Sí está. Lo que pude ver que tiene que ver con educación sexual. No vi Habla que de salud estén reproductiva. contempladas, ¿sí? Bueno, entonces ahí... No del aborto en sí mismo, pero sí salud reproductiva. Bien, bien, bueno, ¿Alejandra? está bien. Cristina, supongamos que las encuestadoras tienen razón y el domingo la ciudadanía consagra futuro presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ya está anunciado que Pablo Bartol será el próximo ministro de Desarrollo Social. ¿Cuáles son las cosas que crees que se han obtenido en este tiempo que podrían perderse y cuáles en todo caso son las que podrían lograrse? ¿Por qué no? Si la oposición accede al gobierno de la República. Bueno, primero, Alejandro, yo estoy trabajando y hasta el 24 y militando y teniendo espacios de comunicación con la ciudadanía porque estoy convencida de que todavía Daniel Martínez tiene muchas posibilidades de ser presidente. No estoy todavía haciendo un análisis en el supuesto caso. Sí, lo que le puedo decir a la ciudadanía es que también hay una clara diferencia entre una concepción de... Y ahí hay otra cosa capaz que a Verónica. Cuando uno habla de en un programa protección a los más débiles, yo creo que al acuerdo y al programa que tienen cada uno de los partidos de la oposición con diferencias, porque no es lo mismo quizás, y por eso el acuerdo a veces no es tan sólido para gobernar, sino a veces puede ser un acuerdo más electoral, pero yo diría que la diferencia más sustantiva es que en el programa del Frente Amplio se compromete el Frente Amplio y nos comprometemos a ser el Estado garante de derechos. Las personas no son débiles. Las personas tienen vulnerados sus derechos a lo largo de la trayectoria de vida por a veces no tener un Estado que garantice acceso a igualar oportunidades. Y desde ahí es que creemos que esa es la concepción más importante, que podemos decir que en políticas sociales, en el diseño, tenemos de diferencia la concepción que pueden tener los partidos de la oposición. Sí esperamos que las políticas sociales sean y tengan continuidad, pero con un enfoque de derechos, el Estado siendo realmente el que garantice esos derechos y no que el lugar que cada uno de nosotros llegamos solamente es con esfuerzo, con una concepción quizás a veces de acompañamiento, de mentoría y no con un Estado que se rige haciendo políticas públicas, tiene claro también, y por eso es cuando yo digo el Ministerio de Desarrollo Social hoy tiene que entrar en un proceso de reestructura, sí, tiene que entrar en una reestructura. ¿Por qué? A ver, ¿reestructura por qué? En una reestructura porque estamos en otro momento. Es como en salud hay que profundizar un sistema nacional integrado de salud. ¿Cuál es el momento que quedó atrás para el MIDES? Sacar a la gente de la indigencia. Claro, eso Bien. como tú decís, la situación de indigencia es muy bajo el porcentaje, 0,4, 0,5 el porcentaje. ¿Y por qué Cada vez tenemos que trabajar... gente a los asentamientos? ¿Por qué crecieron los asentamientos? Y porque los problemas lo de la tienen... calle tiene esta otra explicación que ya estuvimos viendo, tiene otra naturaleza, drogas, bueno, también otra falta Exacto. de presencia del Estado, ¿no? Bueno, por eso es que decimos, estos problemas estructurales, no solamente sacar a la gente que esté viviendo por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos. Nosotros tenemos que abordar la pobreza de forma multidimensional. Y ese es el desafío más grande. Haber, digamos, cuantificado. No, eso no. Eso en el mundo, manejado Victoria, la pobreza en el solo mundo con esos datos. se mide la pobreza medida por ingresos.
Sí, hoy el Uruguay también tiene datos, que eso lo hemos trabajado con el método que se llama Comeval, la DINEM, la CEPAL ha trabajado mucho en eso, en una metodología que tiene México, que tienen otros países, de evaluar la política, la pobreza de forma multidimensional, que tiene que ver el acceso a la vivienda, claro, a la salud, a las necesidades básicas satisfechas. Y ese es el desafío más grande, que hoy nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando. Fíjense que el Uruguay no es viable en el siglo XXI si todavía tenemos niños y niñas por debajo de la línea de la pobreza. Redujimos muchísimo, porque pasar de un 64% a un 17% es pocos países, y eso no lo decimos solamente quienes hemos estado en el gobierno, no, al contrario, yo he sido muy crítica de cosas que tenemos que mejorar, de cosas que tendríamos que haber hecho con una celeridad más importante, pero Uruguay es el país que más hemos crecido económicamente, macroeconómicamente en estos 15 años, pero también hemos distribuido la riqueza y quebrando la desigualdad. ¿Y cómo se explica entonces, doctora, justamente que hayan crecido los asentamientos? Y porque tiene que ver con la dispersión territorial, con que todavía tenemos mucho para mejorar en el diseño urbano de una ciudad. También eso tiene que ver muchísimo, que quizás en políticas de vivienda hemos aumentado la inversión como invertíamos antes, pero hoy hay un claro compromiso de invertir más de 320 millones de dólares en el próximo quinquenio en mejorar todo lo que tiene que ver la inversión del Estado en el acceso a la vivienda, en regularizar los asentamientos, la desigualdad territorial, el reordenamiento urbano y territorial de las ciudades requiere de mucha complejidad, y desde ahí es que tenemos claro que sí, que en políticas de vivienda es otro de los compromisos. Como ustedes escucharon a Daniel Martínez cuando se compromete a mejorar lo que tiene que ver los salarios a los hogares, a las 150.000 personas jubiladas, con el aguinaldo, de complementar otro de los grandes compromisos, y lo hemos hablado con Lucía Echeverri, que eventualmente puede ser la próxima ministra de Vivienda, es el claro compromiso de invertir 320 millones de dólares, porque para los jóvenes también el acceso a la vivienda, porque los asentamientos tienen toda una complejidad y generan que familias jóvenes estén viviendo en esos lugares, bueno, requiere de políticas activas de vivienda. Bien, ¿y transferencias monetarias como parte de las políticas se van a mantener sin contraprestación o siempre con contraprestación? Miren, los países desarrollados invierten muchísimo en transferencias monetarias. Las transferencias monetarias que nuestro país viene implementando, y nosotros las vamos a rever porque está el claro compromiso de fortalecer las transferencias monetarias, fortalecerlas en los hogares donde hay niños y niñas menores de 18 años, ¿tá? Y unificarlas, porque hoy tenemos 3 tipos de transferencias monetarias que generan una gran dispersión. Las asignaciones familiares viejas, las que en el 2007 se implementaron por el Plan de Equidad, y el reordenamiento que viene por la tarjeta Uruguay Social. Bien. ¿Y con contraprestaciones o sin? Y eso es una cosa a discutir, porque sabes que las contraprestaciones son a través de la inserción en la educación, en el trabajo, requiere un cambio cultural y no solamente de castigo cuando no tenemos herramientas de seguimiento y acompañamiento a esas familias. Por eso no son baterías contraprestaciones, sí contra no. Primero vamos a reordenar las transferencias monetarias y van a ser fortalecidas en todos los mecanismos de acompañamiento que tengan esas familias. Ninguna familia sabe estar por debajo de la línea de la pobreza solamente con las transferencias monetarias. Fíjense que en el Uruguay, cuando nosotros vemos qué hogares reciben, sí, pero esto es un tema, ¿sabés? Ya termino, Victoria, pero que requiere mucho acuerdo de los ciudadanos. Es donde, por eso y es ahí, porque sé que no hay. Y es ahí porque, miren, si no vemos que la mayoría de las familias que reciben apoyo por parte del Estado hoy no son las que se encuentran sobre todo por debajo de la línea de la pobreza. 3 de cada 10 hogares reciben alguna asignación del Plan de Equidad. 1 de cada 10 hogares cobran las asignaciones viejas. Y 4 de cada 10 hogares con menores a cargo reciben transferencias del Estado por devolución del IRPF. O sea, las transferencias requieren un reordenamiento hoy por parte del Estado. Y estudios de la Universidad de la República, sobre todo el Instituto de Economía con Andrea Vigorito, bien, que nos van a permitir tener transferencias monetarias más robustas, ¿ah? Algunas universales y algunas más focalizadas en los hogares donde hay niños y sobre todo niños de los lugares de mayor vulnerabilidad, y veremos con qué contraprestaciones de acompañamiento que favorezcan
la autonomía de esas familias y la inserción educativa y social de esos niños y adolescentes. Tenemos que hacer una pausa. Cristina Lustberg, muchas gracias por habernos acompañado. Reflexiones finales de nuestros panelistas en cuanto regresemos. Ya venimos, ¿eh?